Bienvenidos a todos a otro apasionante tutorial de Photoshop. Mi nombre es Ildefonso Segura y el objeto de este tutorial es mostraros y recordaros varias técnicas que en Photoshop podéis aplicar para construir, por ejemplo, este wallpaper que a mí particularmente me encanta. Y quiero daros las gracias a todos los que habéis dado like en mi Facebook para animarme a hacerlo. Lo voy a hacer con Photoshop Creative Cloud, pero se puede hacer con versiones anteriores de Photoshop, no os preocupéis. Quedaros y disfrutad conmigo. Si miráis en la paleta de capas de este wallpaper terminado, veréis que hay cantidad de ellas, hay un montón, y por eso he decidido dividir el tutorial en dos partes. En esta primera parte podremos construir un wallpaper como el que veis en la pantalla, que también puede ser útil, y en una segunda parte lo finalizaremos. Partimos de una imagen de fondo a la que le quitamos el candadito dando doble clic en la capa. Nos vamos al menú Imagen, Tamaño del lienzo, queremos hacerlo más ancho. Vamos a poner la medida en píxeles. Píxeles está aquí, anchura 1900 píxeles, y fijamos la foto original a la izquierda del nuevo canvas, de la nueva dimensión. OK. Como veis, en la parte derecha se me queda el canvas vacío. Vamos a solucionarlo duplicando esta capa con control J. La capa duplicada la moveremos hacia la derecha, pero no en cualquier sitio, sino que tenemos que buscar un poco la línea del horizonte que forma la primera capa. Bajamos transparencia en la duplicada para poder guiarnos mejor y buscar ese horizonte. Ahí parece que está alineado. Subimos la transparencia al 100%. Desde los iconos de aquí abajo añadimos máscara de capa a la capa duplicada, seleccionamos la herramienta de gradado de blanco a negro, lineal, y en la máscara de capa, desde aquí, clic derecha a izquierda, hacemos un degradado ocultando esa parte tan lineal que nos quedaba en la capa duplicada. Desde los iconos de aquí abajo añado una capa transparente nueva. Selecciono la herramienta tampón con un pincel de bordes difuminados e importante, la muestra debe ser todas, de tal forma que cuando el tampón coge una muestra de todo lo que se ve. El tampón primero debe coger una muestra, como Alt presionado, clic ahí, suelto y hago clic allá, con lo cual ya he clonado esa zona que cogí de muestra y voy repitiendo ese proceso. Alt, clic para coger una muestra, luego suelto el Alt, muevo el cursor a otro sitio donde quiero clonar lo que cogí y hago clic. Y ahí podría ir rellenando, por ejemplo, el cielo para ocultar un poco la fusión de las dos capas que hice antes. Alt, clic, cojo muestra, suelto, clic, pego o clono. Incluso la herramienta tampón acepta otro tipo de pinceles. Por ejemplo, yo voy a coger uno cuadrado para clonar zonas grandes. Me voy a ir a la paleta de pinceles, por ejemplo aquí, o con F9, también la podéis ver, y hago la redondez del pincel más estrecha, con lo cual tengo esta zona rectangular y hago lo mismo, Alt, clic para coger la muestra original, ahí, por ejemplo, ya la tengo y pego hacia abajo, suelto el Alt y hago clic. Y hago lo mismo, clic en esa zona. Voy a restaurar los pinceles, como despliego aquí y esta turquesita, aquí, opción, restaurar pinceles originales. Cojo este de bordes difuminados y voy tomando muestras de la capa original para ir clonándolas en estas imperfecciones resultantes del clonado que hice con los pinceles rectangulares, intentando buscar que se me quede algo como esto. Desde los iconos de aquí abajo añado una capa transparente nueva, selecciono la herramienta pincel y cojo un pincel de niebla. Voy a intentar dibujar una niebla en el horizonte. Para ello selecciono este de aquí y voy bajándole la opacidad al pincel a mi gusto. Yo he puesto un 75-78% y voy pintando justamente en el horizonte una niebla. Puedo ir cambiando el tamaño del pincel y la forma a través de la paleta de pinceles con F9, recordarlo. Y vais dibujando aquí, justamente donde las montañas acaban en el agua, ahí por ejemplo. Y una vez lo tenemos, ya tenemos todas las capas para formar nuestro background. Seleccionamos todas las capas juntas, manteniendo Shift o mayúscula presionado y con Control E o desde capa, combinar capas. Todas las capas visibles se hacen una. Clic, clic en el nombre y le ponemos BG de background, ya lo tenemos preparado. A continuación me voy a Archivo, Colocar y me voy a traer mi primer stock, que es el Skyline. Es una ciudad que hago un poquito más alta y coloco más o menos aquí en lo que es la línea del horizonte. Van a estar detrás de las montañas. Valido y a continuación añado una máscara de capa. En esta máscara de capa me voy a aplicar un filtro, interpretar nubes. Igualmente voy a repetirlo, pero ahora en nubes de diferencia. Ahí.
Con esto consigo integrar los edificios en lo que es el horizonte de la composición. A continuación voy a poner de color frontal negro y cojo un pincel de bordes difuminados para, sobre la máscara, ir pintando de negro aquellos edificios que están en las montañas, para conseguir justamente el efecto de que los edificios están detrás de las montañas. Ya lo tengo pintado y este sería el resultado. Desde aquí abajo añado una capa de ajuste de niveles para oscurecer los edificios. Traigo los negros hacia la derecha un poquito y, como veis, me afecta todo el canvas. Para evitarlo hago clic aquí para hacer una capa de ajuste. ¿Qué significa esto? Que este efecto de corrección de niveles solo afecta a la capa que tiene debajo esa capa de ajuste. Muevo los indicadores a mi gusto. Para modificar la integración de los edificios en las nubes me tengo que ir a la máscara de capa del Skyline y aplicarle niveles. Moviendo estos niveles lo que estoy haciendo es hacer más o menos visible los edificios, porque apliqué a la máscara de capa un filtro de nubes. Lo que estoy haciendo es aumentar o disminuir las zonas blancas o negras. Una vez hemos modulado nuestros niveles, ya tenemos nuestro fondo preparados para, desde archivo, colocar, incorporar nuestro objeto principal, que es el avión. Le doy aquí a colocar y muevo el objeto al sitio donde quiero que aparezca mi wallpaper, más o menos ahí. Le voy a dar a validar. Veis que he dejado el objeto o la imagen original que saqué de Google y sobre la que le he aplicado mi tutorial de extracción para conseguir el avión sin el fondo. Hacemos doble clic en la capa, que es un objeto inteligente, ocultamos el avión original y al avión extraído, botón derecho, duplicar capa para crear una copia. Vamos a desaturarlo desde imagen, ajustes, desaturar, convirtiendo la imagen en escala de grises. Modo de fusión de la capa en subexposición lineal, creando un efecto de luces y sombras interesante, quizá excesivo para mí, con lo cual bajo la opacidad al 40%, y este resultado me gusta, que se salvará en mi wallpaper cuando cierre y salve. Sí, y ahí lo tenemos. A continuación, desde filtro, desenfoque, desenfoque de movimiento, crearemos un efecto de justamente movimiento del avión. Le daremos un ángulo en torno a -14 y una distancia de 15, que es un poco la sensación de velocidad que buscamos. Le damos aquí a OK. Nos situamos en la máscara de capa del filtro y con un pincel de bordes difuminados color frontal negro, vamos dando clic pintando en la máscara del filtro en aquellas zonas que no queremos que se vean del todo desenfocadas. Sí que crea la sensación de movimiento, pero tenemos cierta nitidez en zonas del avión según nuestro interés. Yo creo que la zona de movimiento debe quedarse más en la parte de atrás, pero esto es un poco también a tu gusto. Es momento de incorporar las olas que origina el movimiento del avión. Me sitúo en la capa de debajo del avión, archivo colocar y justamente tengo una imagen JPG de olas que tengo aquí. Le doy a insertar, redimensiono, ahí, botón derecho volteo horizontalmente porque esta es la orientación que me interesa, giro, volteo, redimensiono un poco a vuestro gusto. Cuando ya la tenga colocada, le daré a validar, más o menos ahí. Con el botón derecho sobre la capa, rasterizamos capa, porque si no, no podemos aplicar algunos ajustes. En concreto, voy a aplicar desde imagen, ajustes, uno que se llama igualar color, que tenemos aquí abajo. Vamos a igualar el color de esta capa con el del background. Origen será el PSD que estamos trabajando, tuto final, y la capa a igualar será con la de background. Podéis jugar con el resto de variables y conseguir mejores resultados. Añadimos una máscara de capa a estas olas, y con un pincel de agua, que yo tengo seleccionado aquí, más o menos de salpicaduras, y color frontal importante negro, sobre la máscara de capa vamos pintando y ocultaremos las zonas de esta capa de olas que no queremos que se vean. No estamos destruyendo nada, simplemente estamos enmascarando, estamos ocultando. Con paciencia, vosotros lo hacéis lo mejor que podáis. Yo voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para no alargar mucho el tutorial. Más o menos podríamos estar hablando de un resultado como este, más o menos. Por aquí básicamente ya lo tenemos. Me sitúo en la capa y me voy a imagen, ajustes, brillo y contraste. Voy buscando cierto relieve. ¿Cómo lo consigo? Bajo el contraste mucho. Y ahí consigo cierto relieve interesante. Un poco, como siempre, a vuestro gusto. Realizado este ajuste, posiblemente tengáis que iros otra vez a la máscara de capa y con el pincel negro vais ocultando zonas que se han quedado un poquito más visibles al haberle bajado ese contraste. Una vez lo tenemos, botón derecho sobre esta capa y duplicar capa. Le dais a OK, os situáis en la de abajo y con control T o transformación libre vais a redimensionar, a rotar, a posicionar esta capa para darle continuidad a la anterior. Más o menos vamos a ponerla así. Como veis, se quedan a la luz algunas zonas de la capa que no estaban enmascaradas. Pues nos situamos en la máscara y las vamos ocultando. No tengáis miedo de volver a otra capa e ir corrigiendo cosas que se quedan a la luz o que antes no habíais percibido.
Nos situamos debajo de la última capa de olas y nos vamos a Archivo, Colocar y buscamos otro JPG, que no es más que otra ola, que nos servirá para emular lo que es el efecto del paso del avión, pero por la zona izquierda del wallpaper. Más o menos como hicimos antes, vamos a posicionar, redimensionar, girar, etcétera, como nos venga bien. En este caso vamos a transformar de una forma distorsionante lo que es la imagen original JPG para ajustar un poco el movimiento de la ola a lo que entendemos que debería ser de acuerdo con el movimiento del avión. Validamos aquí arriba y sobre la capa, botón derecho, rasterizar capa para poder aplicar ciertos ajustes. Nos vamos a imagen, ajustes y antes aplicamos igualar color. Ahora vamos a aplicar tono y saturación. Dándole a la pestaña colorear, conseguiremos igualar de alguna forma jugando con tono, saturación y luminosidad los colores que tiene el background. Más o menos vamos buscando una tonalidad, unos colores azulados. Cuando vosotros entendáis que ya lo habéis conseguido, moviendo estas tres variables, podéis darle a aceptar y ya lo tendríamos. Mantenemos Alt presionado, le damos al ojito de la capa, con lo cual solo se ve esa capa. Añadimos desde aquí abajo una máscara de capa y con el pincel de agua que antes teníamos y color frontal negro, vamos pintando de negro la máscara para ocultar aquellas zonas que no nos interesan de la capa. Es una forma de edición no destructiva. Si pusiéramos el color del pincel en blanco, iríamos al revés, no escondiendo, sino mostrando aquellas zonas que hemos ocultado pintándolas de negro. Esto es una edición, insisto, no destructiva. Alt clic sobre el ojito para ver todas las capas y sigo editando la máscara. Ahora de una forma un poco más integral voy viendo aquellos elementos que debo ocultar. Al igual que hicimos con las olas de la derecha, una vez acabemos la edición, Control J duplicaremos esta última capa. Nos situamos en la de abajo y la moveremos hacia la derecha. Con Control T sabéis que podéis transformar libremente redimensionando, rotando, etc. Aquí posicionamos esta capa y desde aquí distorsionamos un poquito más la forma teniendo estos vértices de distorsión. Más o menos ahí. Validar y de nuevo Control J para duplicar esta última capa. Nos situamos en la de abajo y movemos hacia allá. De nuevo con Control T sabéis que transformamos libremente y ahí posicionamos para seguir la estela de lo que son las olas que crean el movimiento del avión. Nos situamos en las máscaras de estas capas que hemos copiado y pegado porque se han quedado a la vista zonas que no nos interesan, con lo cual con el pincel negro seguimos editándola para ocultarlas. Vamos ahora a ocultar lo que es la capa del avión quitándole el ojito y nos situamos en lo que es la primera ola de la izquierda, esta de aquí. ¿Vale? Ahí añadiremos desde aquí abajo una capa transparente. Con la herramienta tampón vamos a coger una muestra de aquí para clonarla. Alt presionado, clic, soltamos Alt, nos vamos a la izquierda, clic para clonar. Control T para transformar libremente, botón derecho, voltear horizontalmente y ahí tenemos la parte posterior de la ola. Hemos conseguido emular esa parte posterior. Volvemos a ponerle el ojito al avión para visualizarlo y desde aquí abajo añadimos de nuevo una capa transparente. Cogemos un pincel de agua que teníamos antes y redimensionamos para ahora emular la espuma que va encima de esa ola. Vamos a ponerle ahí y ahí. Vamos a rotar el pincel. Con F9 veo la paleta de pinceles, me sitúo en el ángulo y voy rotándolo hasta encontrar la orientación de la cresta de la ola y hago clic y ya tengo la espuma encima de la ola. Me sitúo ahora en la última capa empezando por abajo, que es esta de aquí. Desde aquí abajo añado una capa nueva transparente. Me voy a un pincel de agua, este de aquí, y lo que hago con F9 ver la paleta de pinceles y la redondez la reduzco a una bajita, a un 20-25%, creando este pincel que hago pequeñito y lo que voy a hacer es simular lo que es la trazada de la ola, que se pierde en el horizonte. Más o menos también lo utilizaré para crear cierta espuma por lo que es la senda de las olas que ha creado el vuelo del avión. Más o menos por ahí. Vosotros esto un poquito a vuestra discreción. Ahí y ahí. A continuación me sitúo en la capa que hay debajo de la del avión. Ahí. Añado una nueva capa transparente y selecciono otro pincel de agua para crear unas salpicaduras adicionales. Color frontal blanco, acordaros, y redimensionando pintamos ahí una salpicadura. Aquí son como salpicaduras de espuma que vamos a poner encima de las olas. Cambiamos un poco la orientación del pincel para crear cierta irregularidad, que no haya tanta simetría, y vamos pintando aleatoriamente para conseguir el efecto que queremos. Ahora vamos a pintar en lo que es la ola de la derecha. Ahí. Pintaremos otra. Y de igual forma sobre esta capa podríamos añadir una máscara de capa desde aquí, con el mismo pincel, el color frontal negro, vamos ocultando aquellas salpicaduras que no nos interesan. Cambiamos a la capa, color frontal blanco y vamos pintando. Capa y máscara de capa se alternan para pintar nuevos elementos o ocultar. Vamos a crear un reflejo del avión en el agua. Archivo, colocar y tenemos un PSD, un avión, que no siendo el mismo, pues es un avión que se ve desde abajo. Control, clic sobre esta capa para seleccionar su contorno.
nos vamos a edición, copiamos esa imagen, control D deseleccionamos, quitamos el ojito para ocultarla y añadimos desde aquí abajo una capa nueva. Ahora nos vamos a filtro, punto de fuga. Aquí crearemos la perspectiva en la que se va a reflejar el avión que tenemos en memoria. Dibujamos 4 puntos, 1, más o menos por aquí, clic 2, clic 3, clic 4. Tenemos un plano que vamos a extender desde aquí y con control V pegaremos el avión. Lo llevamos a la plataforma o la superficie que hemos dibujado, con control T la editaremos, la transformaremos. Buscamos la posición adecuada del avión que se refleja para que se parezca pues a la parte inferior del que tenemos en nuestro wallpaper. Más o menos aquí. Yo voy a hacerlo un poquito rápido como siempre os digo, pero vosotros podéis hacerlo mucho mejor seguro. Cuando tenga más o menos una posición adecuada le daré a validar, ya la tengo. Ok, y ya tengo el avión reflejado en mi canvas. Voy a hacer un reflejo más real. ¿Cómo? Alt presionado, clic en el ojito del background para que solo se vea ahí, el mar. Me voy a la paleta de canales, selecciono el azul, botón derecho y voy a duplicarlo. Duplicar canal. Ok, le pongo el ojito y se lo quito al azul. Ahora sobre este canal nuevo, imagen, ajustes, niveles. Y voy a jugar para crear contrastes ahí en el mar. Me voy a traer los negros hacia la derecha, los blancos hacia la izquierda y voy creando esa especie de contraste entre el blanco y el negro. Ahora selecciono todas las áreas blancas con control clic sobre este canal nuevo, pongo el ojito al resto y le quito el ojito al canal nuevo. Me voy a la paleta de capas, alt clic en el background para ver todas las capas. Me sitúo en la del reflejo y desde aquí abajo añado máscara de capa y a este resultado le bajo un poquito la opacidad. Esto es un poco al gusto. Y así se queda un reflejo mucho más realista. E incluso tendría que situarme en la máscara de capa y con un pincel de color negro voy borrando aquí las alas que me sobran en el reflejo. Para ver lo que tenemos, al clic en el ojito, al clic de nuevo para volver a la situación anterior y mejoramos la zona enmascarada. Apliquemos ahora unas capas de ajuste. Nos situamos en la capa del avión, color frontal negro y de fondo blanco. Desde aquí abajo capa de ajuste de mapa de degradado. Un degradado de negro a blanco y vamos a ponerlo en modo de fusión, multiplicar, creándonos ya una uniformidad de colores interesante. Bajamos la opacidad en torno al 80%. Vamos ahora a discriminar colores por tonalidades. Nos vamos a capa de ajuste, equilibrio de color. Y vamos a trabajar primero los medios tonos. El magenta se pondrá en más 16, lo que es el cian en más 15 y lo que son los azules en más o menos menos 2. Vamos a iluminaciones y vamos a simplemente mover los rojos a más 20. Nos vamos ahora a sombras que tenemos aquí arriba y vamos a modificar el magenta a menos 11. Con eso tendríamos una coloración como la que estáis viendo en la pantalla. Me sitúo en la tercera capa. Desde aquí abajo añado una transparente y selecciono un pincel que yo tengo por aquí que se llama de niebla. Ok, selecciono del listado este de aquí, le bajo la opacidad, eso es un poquito al gusto y voy haciendo clic en la capa que se quedará detrás del avión. Más o menos aquí, para hacerlo irregular, redimensionaré el pincel y conseguiré este resultado. Ahora quiero que en una misma capa se vea todo lo que estáis viendo en la pantalla. Para ello me sitúo en la capa de arriba, control mayúsculas alt E y lo he conseguido. Me voy a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano y le doy un desenfoque de aproximadamente de 3 o 4. Y ahora, con una máscara de capa que añado desde aquí abajo, selecciono un pincel de bordes difuminados, aquí redondo, y me voy a lo que es con F9 a la paleta de pinceles, reduzco la redondez en torno al 40 o 50% y con el color frontal negro hago clic, clic en la zona que no quiero que se me vea el desenfoque. Con esto estamos simulando el desenfoque de iris que tiene Photoshop CS6. Esta es una forma más artesanal de hacerlo, pero quería demostraros que se puede. Hasta aquí esta primera parte del video tutorial. Haremos una segunda, que espero que sigáis, donde construiremos este wallpaper que veis en la pantalla. Introduciremos elementos como humo, incendio, láser, etc. Un fantástico wallpaper. Espero que os haya sido hasta aquí funcional esta primera parte, que dejéis vuestro comentario y vuestro like y os espero sinceramente en el segundo.